Hoy hay gente que vuelve a hablar de capacidad o disposición para la guerra. Creo que Helmut Schmidt les habría soltado una bofetada en la cara. Habría dicho algo como, ¿se han vuelto todos locos? ¿Saben siquiera de qué están hablando? Algún día, nuestra vida acabará destruida por eso. Alemania se ha vuelto un país bastante provinciano. Y cuando el señor Merz dice que Rusia también es un país bárbaro, ¿de dónde saca eso? En realidad, no lo sabe. Pero una cosa sí es cierta. Es Hadsmo. La música nunca es un arma. La música siempre es un puente. Y cuando hay música, lo hemos en estamos top border per spernas. Es una gran fuente de inspiración y algo maravilloso. La música. A contracorriente sobre la persona. Hallo bei Gegen den Strom. Wir zeigen Ihnen Positionen. Hola, bienvenidos a Contra la Corriente. Aquí mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. Su trabajo nos resulta familiar a muchos desde la infancia. Ha entusiasmado a millones de personas con la música clásica. Como director de orquesta, pertenece a la élite mundial. Es el fundador del Festival de Música de Schleswig-Holstein y ha hecho historia en la televisión con programas como Atención Clásica. Es un joven de 82 años, siempre dispuesto a cualquier travesura. Por ejemplo, el año pasado en Moscú subimos juntos al tejado del hotel por la escalera de incendios. Bienvenido, Justus Franz. Me alegra mucho verte, querido Patrick. Justus, acabas de ser nombrado profesor en el conservatorio. ¿Cómo va el trabajo? Professor am Konservatorium. Wie läuft die Arbeit an? Bueno, me he sentido muy a gusto. Primero, la orquesta es excelente. Segundo, el director o presidente de la escuela superior es una persona especialmente amable, el señor Sokolov, que además muestra respeto por los logros y por las opiniones de los demás, y eso me ha gustado muchísimo. Ayer di mi primera clase magistral para directores y pianistas, centrada en un concierto para piano, el cuarto concierto para piano de Beethoven. Y claro, en ese caso, uno se concentra mucho en el piano. Me dio una alegría enorme. Entré en un aula completamente llena, algo que de verdad no me esperaba. Y todos se pusieron en pie cuando entré. Un gesto de respeto. Sí, un gesto de respeto, exactamente. Y antes, en nuestra escuela, también era así. Und früher war das bei uns in der Schule auch so. Heute höre ich ja manchmal, dass Lehrer angegriffen werden. Hoy en día oigo a veces que se agrede a los profesores. A mí, gracias a Dios, eso nunca me ha pasado. Pero en cualquier caso, me dio una enorme alegría poder trabajar con esos jóvenes tan talentosos y también mostrarles un poco cómo interpretamos algunas cosas de forma diferente en Alemania. A lo largo de mi vida, he dado muchos conciertos con Herbert von Karajan, con Leonard Bernstein, con Schulte y con otros. Y gracias a eso, absorbí de verdad, ya no siendo un adolescente, pero sí un hombre joven, toda esa gran historia, esa tradición de la interpretación. Porque Karajan, por supuesto, tuvo maestros fantásticos y conoció a directores extraordinarios. No quiero hablar solo de Furtwängler, sino también de muchos otros. Y lo mismo podría decirse de Leonard Bernstein. Sondern von vielen anderen auch und Leonard Bernstein ganz genauso. Und dadurch bin ich auch hineingewachsen. Y así fui creciendo dentro de una tradición musical que hoy en día muy poca gente conoce. Y por eso puedo, y además me encanta hacerlo, transmitirla a otros. Porque cuando era joven recibí mucho apoyo de las personas que acabo de mencionar y de muchas más. De Karajan, de Bernstein, de Celibidache y de tantos otros que ya ni recuerdo. Con esa tradición crecí, con esos conocimientos me formé, y como ellos me ayudaron en su momento, ahora siento que en es hormonas. Y ahí se notan diferencias muy claras en cómo se interpretan las piezas musicales. Eso me pareció muy interesante durante la conversación previa. Sí, un extranjero que reflexiona así sobre la música alemana, o mejor dicho, sobre los propios alemanes, quizá piense que no somos tan libres, pero muchas veces somos más libres en nuestra interpretación que otros.
Por ejemplo, pienso en una grabación famosa del segundo concierto para piano de Brahms con Furtwängler. Eso ocurrió en una época en la que había bombardeos, cuando Berlín realmente, bueno, era casi una suerte poder asistir a un concierto. Berlin wirklich eigentlich, das war immer ein Glück, wenn man ein Konzert besuchen konnte. Und wie dramatisch Furtwängler und mit Y lo welchen dramático que es Furtwängler, con qué rubatos, con qué retardos o acelerandos, con qué cambios de velocidad dirige ese Brahms. Eso es sencillamente único. Y cualquiera que conozca esa grabación sabe que está llena de problemas técnicos, claro, propios de aquella época. Y Edwin Fischer, digamos, tampoco era el pianista más técnico, pero sin duda fue uno de los más dramáticos. Por eso es una grabación fantástica. Y quien la haya escuchado sabe que los alemanes son más libres con sus ideas sobre el tempo que muchos otros que quizá no conocen tanto esa tradición, pero hablan más sobre Alemania. der nicht so sehr das kennt, aber mehr über Deutschland spricht. Wie kommt ihr ¿Cómo conseguís reuniros aquí en el Conservatorio de Moscú? ¿Cómo encontráis un camino común, una interpretación compartida? eine gemeinsame Interpretation? Ich glaube, naja, also ein Dirigent kann sich Creo nicht que, vom bueno, Orchester un director no puede dejarse llevar por cada persona de la orquesta, tiene que marcar él lo que quiere. Y lo importante es que vivan conmigo lo que hago, que estén conmigo incluso cuando hago algo totalmente inesperado. Y ahora tengo que tocar madera, porque mañana por la noche es ese gran concierto en el conservatorio. Espero que la libertad que me dan, porque me siguen, y podría ser perfectamente al revés, pueda vivirla también mañana. It's a Ketsia no Grimo interpretatis Ream Sinfonia de Brahms. erste Symphonie hier zustande bringe. Die Rolle als Professor. ¿Ese papel de profesor te resulta familiar? Du warst ja schon Ya fue docente Conservatorio de Música. Lehrer an der Musikschule Ja, ich war Hamburg. schon öfter. Ich war sogar auch schon in China Professor. Da He estado muchas veces. Incluso fui profesor en China, y de hecho todavía lo soy. Pero en Alemania, cuando uno cumple 65 años, o en mi caso incluso un poco antes, dejé de hacerlo. Simplemente porque con el Festival de Música de Schleswig-Holstein y luego otros festivales como el de Mecklemburgo, que también fundé, ya tenía mucho trabajo. Además, apadriné el verano musical del MDR y participé en muchas otras cosas. Todo eso me divertía muchísimo. Wisal, en el momento tú el astuts pintar gradi dirstni wollen nicht da con gente joven. Stuff ist der Prorismer antes. dass die zu kurz kommt. Deswegen habe ich auch früher aufgehört. Darüber hatten wir nie gesprochen. denn De eso nunca habíamos hablado. ja auch, Tu vida también ha estado marcada por la experiencia de la huida y el desarraigo. was ist das für ¿Qué sientes al tocar y enseñar hoy aquí en Moscú? unterrichtest? Naja, also erstmal muss ich dir sagen, dass ich Bueno, lo primero que tengo que decirte es que, aunque aún no había nacido, creo que ya había huido varias veces, porque mi madre tenía mucho miedo. Luego nos fuimos muy al este, pero tampoco funcionó, porque de repente tuvimos que volver al oeste, a casa de mis abuelos. Y después, durante los ataques de los cazas a baja altura, cuando íbamos con miles o incluso millones de personas en esas caravanas, así se llamaban entonces, estábamos buscando comida. Mi madre, mis abuelos y todos los adultos de la familia iban por ahí. Los niños nos quedábamos en el carro. Pero claro, cuando llegaban esos aviones, todos saltaban abajo, muertos de miedo. Da kamen, sind sie alle Lebensangst runtergesprungen. Nur ich blieb drauf, weil ich ja in einem Kinderwagen war. Und also Solo yo me quedé allí, porque estaba en un cochecito y todavía no podía andar. Y entonces una granada explotó no muy lejos de mí. No tengo ni idea de qué efecto tuvo eso. Pero hace poco, alguien de mi familia me contó que, en algún momento, intentaron hacerme cosquillas o provocarme alguna reacción. Y yo, por lo visto, me encogía de hombros. Parece que tuve un shock terrible. No pude superarlo al principio, y además, claro, no podía expresarme. Nadie lo sabía, porque simplemente me quedé en silencio. Ich konnte mich auch gar nicht ausdrücken. Das wusste ja keiner, aber ich war eben einfach still und war unbeweglich. Und Y estaba inmóvil. dann aber ging Pero es de auch. repente, de pronto, todo volvió a avanzar. No tengo ningún recuerdo de haber sufrido un trauma por aquello, ni lo viví así en absoluto. Después tuve una juventud muy bonita, aunque sin padre, en Schleswig-Holstein, donde unos familiares nos acogieron con una generosidad increíble. Porque sé que en aquella época algunos refugiados no eran precisamente bienvenidos, pero a mí siempre me hicieron sentir que era uno de los suyos.
que por así decirlo, también formaba parte de los dueños de esa hermosa y maravillosa finca de Tesdorf, en Schleswig-Holstein. Wunderbaren gutes Testdorf in Schleswig-Holstein. Und du bist Y tú eres alguien que hoy puede expresarse. Hemos vuelto a vivir tiempos de guerra. des Krieges. ¿Te da la música seguridad, tranquil interior? Sicherheit, eine innere Ruhe. Da muss ich darüber nachdenken. Das ist sehr unterschiedlich. Also, Tengo que pensarlo. Es muy distinto. Cuando escucho a Brahms, hay poca música más triste. Desde el principio es como una acusación al mundo entero. Y Brahms entiende los problemas de nuestra vida, nuestra soledad, nuestra cercanía a la muerte, todo eso. Nos acompaña en nuestros miedos, en nuestras verdaderas angustias. Pero se queda con nosotros. Y Beethoven, en cambio, es alguien que nos da esperanza. Cuando creemos que ya hemos llegado al final, hay gente que toma antidepresivos. Yo siempre digo no, escuchad a Beethoven o tocad a Beethoven y no necesitaréis nada de eso, porque Beethoven nos toma de la mano y nos muestra que el mundo se puede superar y que se puede superar con nuestra voluntad y con nuestra creatividad. Und sie ist überwindet mit unserem Willen und mit unserer Kreativität. Und Mozart ist nur noch was ganz anderes. Y Mozart es algo completamente distinto. La fe, la fuerza y el genio de Bach, ni siquiera quiero mencionarlos ahora. Pero Brahms es un compositor que nos acompaña de una forma increíble en la tristeza, en la desesperación, y de pronto, como si al dejar salir todo eso, nos sintiéramos más seguros. Es como si de alguna manera nos hubiéramos desahogado. Como cuando hablas con un buen amigo, le cuentas tus preocupaciones y tus miedos, y de repente te sientes liberado. Más o menos así lo puedo yo. Bist du die losgeworden. So ungefähr kommt das mir ein bisschen vor. Es Brahms el compuesto me este fin armstromila de nuestro Der tiempo. heutigen Zeit. Ja, also ich meine, es gibt Sí, bueno, quiero decir, también hay compositores un poco más jóvenes, claro, pero para mí, Brahms es uno de los grandísimos, de los realmente grandes. Y quizá también porque recuerdo que después de la guerra estuvimos en aquel precioso castillo, y fue gracias a la música que de alguna manera todos volvimos a encontrarnos. Curiosamente, siempre era Brahms quien jugaba un papel importante para que la gente se uniera, para que las personas volvieran a reunirse. En aquella época, en 1946 o por ahí, había, claro, personas que quizá habían sido nazis. Y luego estaba mi familia, que en general había estado en la resistencia, y muchos otros. Pero gracias a la música se reencontraron, y también gracias al duelo por una vida destruida y por un país destruido. und ein zerstörtes Land. Spielt es auch También influye eso cuando vuelves a organizar un festival de música en Gran Canaria. Gran Canaria gestaltest. Ach, Gran Canaria ist so weit weg. Und, Gran Canaria está tan lejos. Es como un último refugio, un lugar que aún no se ha visto afectado por el caos de una sociedad cegada. Allí, de pronto, el amanecer y el atardecer vuelven a suceder de verdad. Y esa vegetación maravillosa, tan verde frente al desierto, donde todo tiene un significado completamente distinto. Yo diría que Gran Canaria es, en cierto modo, una huida hacia un sueño, pero un sueño que está vivo. Canaria ist sozusagen eine Flucht in einen Traum, der ist aber lebendig. Ist eine solche Es también una especie de huida hacia un sueño que sigue vivo. El caso del nuevo gobierno español, que precisamente die ja im Also, ich will mich Bueno, yo como mucho estoy autorizado a hablar sobre el gobierno alemán. Ya llegaremos a eso. auf die kommen wir noch. aber über die spanische Pero sobre la española no voy a decir nada. Tú eres el fundador del Festival de Música de Schleswig-Holstein. Y dime, cuando miras hoy hacia atrás, a ese festival y a esa tierra en la que viviste, se podría decir, citando a Heinrich Heine, cuando pienso en Schleswig-Holstein por la noche se me quita el sueño. Schleswig-Holstein in der Nacht bin ich den Schlaf gebracht. Nein. Ich glaube, dass No. ich, Creo que no me corresponde juzgar a los distintos gobiernos en Kiel, en Schleswig-Holstein. Y de hecho, tampoco podría hacerlo, porque llevo demasiado tiempo lejos de allí. Si puedo decir algo, sería sobre los bosques, sobre los hayedos que llegan hasta el mar Báltico y las playas. Pero claro, Schleswig-Holstein y Brahms, que era medio de allí, porque sus padres eran los dos de Dithmarschen. Él creció con las canciones de Alemania, o mejor dicho, del norte.
Y esas canciones no siempre son alegres. Un biógrafo de Brahms dijo una vez, cuando Brahms está alegre, canta que la tumba es su alegría. Das Grab ist meine Freude. Ja. Man hat dich ja Te conocimos gracias al Festival de Música de Schleswig-Holstein, que tú mismo fundaste, aunque últimamente ya no eras tan bien recibido allí. gesehen. Wie ist der aktuelle Stand? Also, ¿Cuál es la situación actual? Bueno, sí, eso es cierto, pero no tiene nada que ver con la música. Desde el principio yo siempre he estado a favor de tender puentes. Y además, soy un buen alumno de Helmut Schmidt, que tuvo un papel muy importante en mi vida. Nuestra amistad empezó cuando yo tenía 18 o quizá 17 años. Creo que Schmidt tenía un hijo que falleció, y pienso que ellos a veces veían en mí a alguien que podría haber sido su hijo a esa edad. Tal vez eso hizo Mr. Malazio en Tierra más fuerte. Die Beziehung zu ihnen deutlich noch gestärkt. Und Helmut Schmidt war ja nun ein unglaublicher Friedensfreund. Helmut Schmidt era, sin duda, un gran defensor de la paz y decía que no hay nada peor que la guerra. Y al final yo, me he ocupado mucho de los enredos y las secuelas de la guerra, también en mis propios recuerdos, pero yo mismo no la viví. Y hoy hay gente que vuelve a hablar de capacidad militar o de preparación para la guerra. A esos, creo que Helmut Schmidt les habría dado una bofetada. Decía, ¿se han vuelto todos locos? ¿Saben siquiera de qué están hablando? Aruna Vure, nuestra avenida acaba de destruida news. Irgendwann davon zerstört sein. Und Yetenar Smith Vilges Gerager. was Krieg heißt. Natürlich wusste er das ja. Und Claro que lo sabía, y en todos los sentidos. Él mismo estaba en peligro y nunca podía expresarse de verdad, con total sinceridad. Durante el día, tenía que presentarse con los uniformes del Tercer Reich y dentro de la disciplina de ese régimen. Y por la noche decía, ¿cuándo se acabará todo esto, por fin? muss er auftreten und nachts sagt er, wann ist das Ganze endlich zu Ende? Helmut Schmidt. Helmut Schmidt organizaba esas reuniones de los viernes. Tú también formabas parte del grupo de invitados. ¿Cómo fue tu experiencia con él? Wie hast du ihn erlebt? Das war die Freitagsgesellschaft, ja. Und Eso era la sociedad de los viernes. jeden Monat einmal. Nos reuníamos siempre el segundo viernes de cada mes. Él tenía un intelecto increíblemente agudo, y todos esperaban siempre a ver qué decía. Yo tenía la sensación de que cuando uno estaba con él, se sentía un poco como un alumno. No cuando estabas a solas, pero en grupo sí. En realidad, él no quería dominar, pero lo hacía, por su personalidad impresionante, por su mente tan afilada. Y de alguna manera, dirigía a los distintos espíritus de esa sociedad de los viernes hacia la dirección que él consideraba correcta. Pero todas las personas que conocí allí veían la guerra como el mayor horror y el mayor peligro. Espero que nadie lo olvide. Den Krieg ansahen. Ich hoffe, dass das auch niemand vergisst. Wäre ¿Sería necesaria hoy en día en la política una figura como Helmut Schmidt, una personalidad como la suya? in der Politik vonnöten? Ja, ich glaube, das können wir. Sí, creo que podemos decirlo sin ninguna reserva. Si lo tuviéramos, y si fuera más joven, y además estuviera en buena forma física, Alemania no habría tenido una evolución tan terrible como la que, por desgracia, estamos viviendo ahora. Sie jetzt leider erleben müssen. Die Universität Kiel, das Präsidium der Universität. La Universidad de Kiel, o más concretamente su presidencia, ha emitido una circular en la que dice, literalmente, todo el personal y el alumnado de la Universidad de Kiel tienen prohibido seguir viajando a Rusia. ¿Qué opinas de eso? Sagt, nach Russland zu reisen. Was hältst du davon? Es ist ein Wahnsinn, denn Esa es una locura, porque todos sabemos que cuando tenemos problemas entre nosotros, hay dos opciones. Una es romper todo contacto y entrar en una confrontación total. Y la otra es hablar, comunicarnos. La paz solo se puede conseguir a través del diálogo. Y si confiamos los unos en los otros, creo, y pienso que todos los alemanes deberían reflexionar sobre esto, que hablando entre nosotros, intercambiando ideas, podríamos ganar futuro. No deberíamos olvidar que Alemania atacó a Rusia varias veces. Una fue con Napoleón, a comienzos del siglo XIX,
Otra fue en la Primera Guerra Mundial. Solo quiero recordar que fue Alemania quien declaró la guerra y no Rusia. Ich möchte nur daran erinnern, dass Deutschland den Krieg erklärt hat und nicht Russland. Und beim zweiten Mal haben sie sich das auch noch gespart. Ich glaube, der Krieg ist gar nicht Y erklärt por worden. segunda vez, además, se lo ahorraron. Creo que la guerra ni siquiera se declaró, simplemente invadieron. Así que tenemos una parte importante de responsabilidad en el sufrimiento ruso. Y si pensamos que hoy podemos llegar hasta el Oder en un país unificado, eso se lo debemos en gran medida a Rusia. No puedo entender cómo hay gente que puede olvidarlo, porque el momento más feliz de mi vida, políticamente hablando, fue cuando se abrieron las fronteras y de repente pudimos ir en coche a Schwerin, a Rostock o a Brandeburgo. Y de pronto, todo aquello que solo hemos imaginado, pudimos vivirlo en persona. Fueron experiencias realmente muy emocionantes. Und das waren wirklich so emotionale Erlebnisse. Ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der irgendwie Tränen in den Augen hatte. Siempre pensé que era el único al que se le humedecían los ojos, pero luego miré a los demás y ellos también los tenían así. Fue un momento increíble para todos. Y eso también cuando Gorbachev vino a Alemania, la gente estaba distinta, mucho más abierta, mucho mejor. ¿Por qué habría de estar mal viajar a un país sobre el que tenemos tantos prejuicios? Los prejuicios surgen siempre cuando uno no conoce algo. Así que ¿por qué no deberíamos ir? Claro que tenemos que ir, porque no podemos aprender solo de quienes tampoco conocen ese país. Hablo, por ejemplo, de algunos periodistas que simplemente copian lo primero que se les ocurre, lo que creen que es la verdad, pero que en realidad no pueden comprobar. Was eine Wahrheit ist, die sie aber nicht rektifizieren können. Hat sich da ein Se ha extendido en Alemania una cierta actitud provinciana y una falta de memoria histórica. Vergessenheit breit gemacht? Das finde ich ist fast Diría que eso es casi quedarse corto, pero tienes razón. Sí, creo que Alemania se ha vuelto un país bastante provinciano. Hegel hat ja mal geschrieben, Hegel escribió una vez que lo único que se puede aprender de la historia, lo único que enseña la filosofía de la historia, es que los gobiernos y los pueblos no aprenden nada de aus ella. der Geschichte nichts lernen. ja, das ist eine sehr tragische Sí, Entwicklung. es una evolución muy trágica, y tienes toda la razón. Si pensamos en cuántas veces hemos intentado, de una forma u otra, hacer la guerra contra Rusia, pues así ha sido. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no quiero considerar las guerras napoleónicas como un invento alemán, pero los alemanes participaron, o al menos una parte de ellos. Y tenemos muchas otras invenciones. En la memoria, en la historia, también hemos hecho muchas otras cosas. No quiero hablar ahora de la revolución, pero para todo eso hay respuestas. Y la más importante es, en realidad, nunca llegamos a conocer a Die Rusia. wichtigste Antwort ist, wir haben Russland gar nicht gekannt. Und wenn unser Y cuando nuestro gran canciller describe a Rusia, por un lado, como un país enorme, artístico, y en eso no le falta razón, uno de los grandes países, una nación de gran cultura, y por otro lado dice que es un país bárbaro. Entonces me pregunto, ¿de dónde saca eso en realidad? ¿Ha estado alguna vez aquí? ¿Ha vivido cosas sencillas aquí? Por ejemplo, ¿ha ido alguna vez al teatro? ¿Ha visto lo jóvenes que son las personas que van a la ópera? ¿Ha estado en algún otro concierto? ¿Ha comido en un restaurante? No, claro que no, en absoluto. Pero eso sí, tiene un juicio firme, como todos ellos. Y yo solo puedo decir una cosa, viajad a este país y entonces podréis juzgar por vosotros mismos. Und dann könnt ihr selber beurteilen. Bleibt ihr bei diesem Ursprungsurteil? Oder ¿Os mantenéis en ese juicio inicial o no? ¿O va a pasar algo dentro de vosotros que os haga decir, un momento, esto ahora es completamente distinto? ¿Y por qué seguimos atrapados en esa especie de salsa de pequeño burguesía y prejuicios? Tenemos que medir nuestros juicios por la realidad y por la singularidad que también existe en este país. Y quizá así lleguemos a conclusiones totalmente nuevas. Y eso me pareció maravilloso. Porque una vez más, lo que estamos haciendo ahora, eso de hablar siempre solo con una parte, es algo fatal. Y una información unilateral, un juicio malo desde un solo lado, solo puede acabar en desastre. kann eigentlich nur zur Katastrophe führen.
Läuft da immer noch der Versuch, Sigue habiendo ese intento de meter la cultura, el arte y la música como parte del conflicto en las disputas políticas actuales? in die aktuellen politischen Auseinandersetzungen? Wenn der Also, das kann ich hier, überhaupt nicht sagen. Also, ich mache Bueno, eso no puedo decirlo en absoluto. El año que viene voy a presentar 6 óperas diferentes de Mozart. También haré Fidelio y pondré en escena varias otras obras alemanas. Recuerdo que en Alemania, durante un tiempo, todo se volvió tan ideologizado que de repente resultaba un poco complicado interpretar a Tchaikovsky. Una locura. ¿Qué tiene que ver Tchaikovsky con la política? Absolutamente nada. Al contrario, amar a Tchaikovsky es, en cierto modo, un acto de paz, y deberíamos valorar el arte ruso. Rusia es uno de los países más grandes en cuanto a cultura. Solo puedo decir que me siento feliz de poder vivir todo esto aquí. Hace unos días vi Guerra y Paz de Prokofiev, una obra celestial, maravillosa. Y claro, en la literatura ya sabemos qué obra tan extraordinaria es. Pero ahora, poder experimentar también la música, eso es algo increíble. Die Musik dazu zu erleben, ist unglaublich. Gergiev spielt nicht Gergiev ya no toca en Múnich, no puede tocar allí. Otros artistas rusos tampoco pueden actuar en Occidente. nicht mehr auf Tú al menos durante un tiempo estuviste excluido de tu propio festival. ¿Es eso una forma de rusofobia o incluso de racismo? Phobie des Rassismus gar. Ja, irgendwo, ist es irgendetwas, das wir gar nicht näher bezeichnen wollen. Sí, de alguna manera es algo que ni siquiera queremos definir con más detalle, porque en realidad, en nuestra sociedad de hoy, donde tantas cosas son ya tan conocidas, eso no debería existir, no puede permitirse. Y cuando el señor Merz dice que Rusia también es un país bárbaro, ¿de dónde saca eso? Ni siquiera lo sabe. Pero una cosa está clara, eso es racismo. No podemos, de repente, hacer lo mismo que hizo Hitler, que hablaba de los rusos y de los eslavos con un desprecio y una brutalidad tales que solo podemos condenarlo cada día. Y no quiero aceptar ni por un momento la idea de que ahora, en esa misma dirección, empecemos a sacar teorías nacidas de nuestros propios prejuicios y las presentemos al mundo. Urteilen herausgeboren, auch der Welt offenbaren. Neigen Hay otra vez quienes tienden a tratar a los extranjeros como si fueran personas inferiores. Menschen zu behandeln. Ja, so, als ich diesen merkwürdigen, Sí, bueno, cuando escuché esa palabra tan extraña, eso de bárbaros. Bárbaros viene del griego, y en realidad tiene algo que ver con las barbas, aunque eso, claro, es una tontería. Pero bueno, en el sentido en que se usa normalmente, se dice que los bárbaros son personas con poca cultura, y justo eso es lo contrario de lo que ocurre. Probablemente, en un país como Rusia, donde hay tanto teatro, donde tanta gente joven se interesa por la cultura, donde hay tanta pasión por los museos, por el teatro, por la música, por la ópera, por todo, ahí no se puede decir eso en absoluto. A veces pienso que deberíamos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué cosas hay en nuestro propio país que son realmente bárbaras. Y hay unas cuantas. Was alles bei uns barbarisch ist, und da gibt es eine ganze Menge. Du sprichst ja hier in Aquí en Moscú hablas con muchísima gente, con personas mayores, con jóvenes, trabajas con ellos, los ves, los escuchas. du sie erlebst, ¿Cómo ven ellos la Alemania de hoy? blicken sie auf das heutige Deutschland. Also ich wundere mich eigentlich immer, aber La verdad es que siempre me sorprende que la gente que conozco aquí siga viendo a Occidente de una forma tan positiva, aunque eso está empezando a cambiar un poco. Me preocupa que acabemos repitiendo ciertos discursos hasta que se conviertan en algo fijo y que de ahí pueda surgir un nuevo conflicto. Y no solo en Occidente, también en Oriente. Porque claro, cuando nuestro ministro de Defensa dice que Alemania tiene que ser capaz de hacer la guerra, y lo dice de forma muy clara refiriéndose al este, aquí también hay arrugas, hay gente que escucha eso con mucha atención y que quizá acabe aprobando nuevos presupuestos para armamento. Rüstung abnicken. Ich habe mit der leitenden Historikerin Hace unos días hablé con la historiadora principal del Museo Batalla de Stalingrado en Volgogrado. diskutiert. Le pregunté cómo afronta el hecho de que hoy en Alemania haya otra vez personas que dicen cosas como Han Wadefull. In Deutschland Rusia será siempre nuestro enemigo y tenemos que ser capaces de hacer la guerra. sein. Und Y entonces se echó a llorar. kriegsfähig ¿Cómo se sienten las personas con las que tú hablas? zu weinen. Wie geht's den Menschen, mit denen du sprichst? Ja, das ist auch
ähnlich, wobei wir sagen müssen, Más o menos. Aunque hay que decir que el señor Wakefield probablemente, bueno, ni siquiera sé si sabe escribir bien Mozart o si alguna vez ha leído algo de Goethe, pero una cosa sí sé, es increíblemente provinciano. Y no entiendo qué significa que se permita a personas así dirigir el Ministerio de Asuntos Exteriores. En fin, antes teníamos grandes mentes. ¿Es este declive de las élites políticas también una señal de decadencia? Wahrscheinlich. Ich meine, wenn wir die Probablemente. Quiero decir, si quisiéramos describir la época de Occidente, quizá hoy ya no tanto, pero aún así, también sería una era del hedonismo. Y el hedonismo en Grecia, en la antigua Roma y más tarde quizá incluso en el Renacimiento, no solo contribuyó al declive de esas culturas, sino que prácticamente lo provocó. Y hoy volvemos a tener ataques con drones. También aquí en Moscú, más de 100 drones fueron derribados anoche. ¿Qué significa eso para ti, que tienes un pie en Alemania y el otro en Rusia? Ja, ich finde das ganz schrecklich. Und Sí, me parece algo realmente terrible. Y solo puedo dar gracias a Dios de que en este momento en Alemania estemos tan a salvo y de que no haya drones que de repente sean derribados sobre Hamburgo o Berlín. Pero eso podría cambiar. Tenemos que hacer todo lo posible para que nunca lleguemos a ese punto. Por eso, en realidad, todos estamos llamados a comprometernos con la paz y a rechazar la tragedia de un nuevo conflicto. No solo rechazarla, sino contribuir activamente a que no vuelva a ocurrir jamás. beizutragen, dass das nie wieder so weit kommen wird. ¿Cómo ve Justus Franz como músico, como persona y también como observador político el ataque contra Irán? Auf den Iran. Ach, dazu möchte ich meine, ich bin schon ein Soy, en cierto modo, un homo politicus, pero sobre Irán, la verdad, no quiero decir nada. Fui director de orquesta en Israel durante 12 años y desde esa perspectiva he vivido muchas cosas. Y quiero decir que nosotros, como alemanes, igual que tenemos una responsabilidad especial hacia Rusia, que de alguna manera no se reconoce, también la tenemos, por supuesto, hacia Israel. Pero debo decir que rechazo cualquier forma de conflicto bélico. Me parece sencillamente terrible. La guerra ya no es un medio con el que podamos resolver nada en nuestro tiempo, con las armas que tenemos hoy. Eso ya no se puede justificar. No es posible. Das können wir heute nicht mehr argumentieren. Das geht nicht mehr. Wenn man sich die Äußerungen der Cuando uno escucha las declaraciones de los políticos actuales, entre ellos Donald Trump, que dice cosas como «los voy a bombardear hasta devolverlos a la edad de piedra» o «voy a borrar una civilización del mapa», ¿eso también es una decadencia moral, una caída ética? Zerfall, ein moralischer Niedergang. Also, ich finde das Pues me parece indescriptible lo que ha dicho Tom. Y creo que nuestra tarea es ayudar a todas las personas de tal manera que puedan desarrollarse, vivir de forma cultivada y con inspiración espiritual, para que, y vuelvo a ello, lo indescriptible, que es la guerra, nunca llegue a ocurrir. Por desgracia, vivimos en una época en la que ocurre constantemente. Leider leben wir in einer Zeit, wo es dauernd stattfindet. In einer Zeit der Kriege. En una época de guerras, ¿significa eso también que Occidente se está alejando de los ideales de la Ilustración y de las ideas del clasicismo y de la música clásica de concierto? Der Ideen der Klassik und der klassischen Kunstmusik. Natürlich. Letzten Endes ist Claro, claro. Al final, es una señal, ya sea en Bach y su amor a Dios. Él siempre terminaba sus obras diciendo, el mayor honor pertenece al buen Dios. Y eso es por un lado humildad, y por otro, el conocimiento de la verdad más profunda. Es también esa conexión que el arte nos da a todos como un puente entre nosotros. La música nunca es un arma, la música siempre es un puente. Y cuando hacemos música lo hacemos también por amor a las personas. Es una gran inspiración, realmente hermoso. Eine große Inspiration und etwas Herrliches. Was kann Nempors Fords in Debita Zembero Gary. Kriege leisten? Also, ich habe mit Valery Gergiev die Pues mire, junto con Valery Gergiev, fundé la Joven Filarmónica Germano-Soviética.
Eran jóvenes que se conocieron allí y que de repente empezaron a crear armonía juntos. Todos tendimos las manos y creímos en un futuro común, en una casa europea compartida. No lo hicimos tantas veces como hubiéramos querido, por desgracia. Pero todavía existe la posibilidad de construir la paz cuando hacemos música juntos. No disparamos, sino que creamos armonía. News. ¿En qué hacen se encuentra el proyecto hoy? Äh, Das Projekt ist die Philharmonie der Nation. El proyecto es la Filarmonía de las Naciones. Y claro, estoy buscando posibilidades. Todos estos proyectos necesitan dinero. Y sin dinero, algo así no se puede hacer. Pero sería el mayor sueño de mi vida volver a actuar una vez más con esta orquesta fantástica. ¿Cómo hace, por ejemplo, tu colega director Daniel Barenboim con la orquesta del West Eastern Divan? Bueno, habría que decir que lo hizo. No sé si todavía lo hace. Pero sí, estudió con mucho detalle cómo estaba organizada la Filarmonía de las Naciones. Y nosotros mismos también intentamos hacer música con músicos de Israel y de los países vecinos. De hecho, en varias ocasiones tocamos con músicos de esas regiones. Pero quizá, en nuestro caso, la exigencia musical era mucho mayor que la política. Por un lado, para nosotros era muy importante reunir a personas que estaban enfrentadas, hacer que tocaran juntas. Pero claro, tenían que poder hacerlo al más alto nivel. A veces teníamos ensayos que duraban casi 10 horas. ¿Dónde se ve eso hoy en día? Eso solo se puede hacer si por un lado tienes cierta capacidad de aguante, pero por otro, y eso es mucho más importante, un entusiasmo increíble que va mucho más allá de la propia vida. ¿Puede la música conseguir recuperar para la idea de la paz el espacio público que en gran parte hemos perdido en Alemania a manos de los que promueven la guerra? Esa sería una posibilidad. Pero creo que los alemanes necesitan ahora un poco más de tiempo para entender, y espero que se nos dé ese tiempo, para que la guerra no sea una opción. Y todo eso de lo que se habla y se comenta, vuelvo a lo que dijimos al principio. Hemos visto que los alemanes y los europeos fueron los agresores, pero no recuerdo que los rusos realmente, claro, se defendieron, tenían que hacerlo, pero no fueron ellos, de entrada, los que provocaron la guerra. Y en ese sentido, creo que con la música y con la comprensión hacia los demás, podríamos lograr mucho más de lo que pensamos. Espero que haya personas con la suficiente visión, con la suficiente cultura, y que además sientan como una necesidad interior que nuestra labor artística siga abriéndose camino. Y que sigamos entendiendo algo fundamental. El arte siempre es un puente, nunca un arma. No somos Goebbels. Lo que queremos es llegar a las personas con el corazón, con Mens, con Mendenkepath. ¿Están las personas en Alemania adormecidas mientras se acercan a la ruina? Cuando voy a Alemania últimamente, tengo la sensación de que han rociado el país entero con una especie de Valium. La gente acepta todo con una paciencia que yo no creía posible. Por ejemplo, si un tren de Hamburgo a Berlín se cancela una mañana entera, nadie parece alterarse. Antes nos reíamos de Italia y pensábamos que era casi encantador ver con qué alegría los italianos soportaban todos los inconvenientes de una sociedad que ya no funcionaba del todo. Hoy tengo que decir que lo veo igual en Alemania, aunque con un poco menos de humor, pero al final con una paciencia increíble. Que da igual que los trenes lleguen siempre con retraso, que da igual que Lufthansa esté siempre en huelga, que da igual si esto o aquello ya no funciona, o si todo se vuelve un poco más sucio. Todo eso, sinceramente, no lo entiendo. Amo a este país, amo a Alemania, y me gustaría que volviera a ser como fue alguna vez. Un país pacífico. Un país de Fassier. Mit einem gewissen Anspruch an die Zukunft.
Wie erklärst du dir das Wahlergebnis? ¿Cómo te explicas el resultado electoral en Baden-Württemberg, donde en las elecciones regionales 2/3 de todos los votos emitidos fueron para partidos belicistas, los Verdes y la CDU? Bei den Grünen habe ich nun Pues con los verdes he tenido experiencias bastante extrañas. Yo era muy amiga de Petra Kelly y de Gerd Bastian. Y Petra Kelly fue en su momento presidenta de los verdes. Era un partido pacifista. Y hoy es un partido que de alguna manera se suma a las armas, al rearme y a no sé qué más. No entiendo cómo los miembros de los verdes pueden seguir de repente a una dirección del partido que hace justo lo contrario de aquello por lo que los verdes fueron fundados. Por eso, esas cosas. Bueno, tampoco sigo mucho los resultados de las elecciones regionales. Conozco a Cem Özdemir y no creo que sea un belicista, pero no lo sé. La verdad, no tengo ni idea. Ich habe keine Ahnung, also ehrlich gestanden, das muss ich auch sagen. Ich will mich nicht auch Dinge über... Sinceramente, tengo que decirlo así. No quiero opinar sobre cosas de las que sé demasiado poco. Y claro, Baden-Württemberg es muy importante, porque gran parte de la industria automovilística alemana tiene allí su sede. Si esa industria se viene abajo, Alemania acabará siendo un país muy pobre. Por eso es aún más importante que tengamos cultura, que tengamos arte, que no seamos unos bárbaros, como algunos dicen, sino que sigamos transmitiendo a las próximas generaciones lo que también ha definido a Alemania: ser un gran país de cultura. Y eso significa apostar por una mejor educación y por más oportunidades para participar de una u otra forma. Sagt der große Dirigent Justus. El gran director Justus Franz dice que Alemania es un país en el que uno tiene la sensación de que se ha esparcido Valium sobre la población. Y hace un llamamiento a todos nosotros. La música es una fuerza que une a los pueblos. En Contra la Corriente le mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda ocultan. Muchas gracias y no se vaya. Quédese con nosotros. Herzlichen Dank und Gerne. bleiben Sie dran.